Los ojos más bellos del Renacimiento, que vieron una de las ciudades más hermosas que han existido, imaginaron una crucifixión real, humana, dolorosa, simbólica y al mismo tiempo llena de realidad y dolor humanos. Son los ojos de Jacopo Tintoretto, el hombre que pintó y pintó y pintó para iglesias y edificios públicos en Venecia. Cada pintura pensada para un lugar específico, cada obra con una perspectiva en mente, cada techo con una aspiración divina. Y hoy te compartiré por qué cuando vi la crucifixión en la escuela de San Rocco, cuando contemplé esta historia contada 1000 veces a través de los ojos de Tintoretto, mi visión del arte religioso cambió y sentí por primera vez el caos humano de la crucifixión. Porque Venecia suele venderse como una fantasía: canales, arquitectura, góndolas, amaneceres sobre el agua. Pero escondido dentro de esta ciudad existe uno de los tesoros artísticos más extraordinarios del Renacimiento. Un lugar tan impactante que incluso si no eres religioso, puede hacerte creer. Todos hemos visto miles de imágenes de Jesús crucificado y casi todas se parecen. Silencio, simetría, devoción. Cristo aislado del mundo humano. Pero después está esto. La crucifixión de Tintoretto en la Scuola Grande di San Rocco, que yo visité por primera vez en enero de 2026 y desde entonces pienso en ella todos los días. Abro mis libros de Tintoretto y la busco con emoción, intentando encontrar un nuevo detalle por descubrir. Una pintura tan inmensa, tan caótica, tan humana, que deja de sentirse como una imagen religiosa y empieza a sentirse como un acontecimiento real. Como si estuviéramos viendo el momento exacto en el que el mundo cambia para siempre. En el siglo XVI, Venecia estaba obsesionada con las Scuole Grandi, instituciones religiosas y caritativas extremadamente poderosas, y la más importante de todas era San Rocco, dedicada a San Rocco, el protector contra la peste. La confraternidad quería decorar su edificio con los mejores artistas de Venecia, y ahí aparece Jacopo, uno de los pintores más ambiciosos y competitivos del Renacimiento. La historia de cómo consiguió este lugar es legendaria. La Scuola organizó una competencia. Varios artistas debían presentar bocetos para el techo de la sala del albergo, la sala principal del edificio. Todos llevaron dibujos y bocetos preliminares, pero no Jacopo. Él hizo algo completamente distinto. En secreto, ya había pintado la obra final, San Rocco en Gloria. El 22 de junio de 1564, Tintoretto colgó su obra en el techo del salón y tomó por sorpresa a los jurados del concurso y a sus competidores. Cuando los competidores protestaron, Tintoretto dijo que era su manera de dibujar, que él no sabía hacerlo de otra forma. Además, dijo a los organizadores que no tendrían que pagarle por su trabajo, que era un regalo para San Rocco. Y según las reglas venecianas, un regalo religioso no podía rechazarse. La gloria de San Rocco sigue hoy ahí, en el mismo lugar, casi 500 años más tarde. Tintoretto había prácticamente saboteado el concurso. Y funcionó, porque terminó convirtiéndose en el artista principal de todo el edificio. Durante décadas llenó San Rocco con decenas de pinturas monumentales. En la sala terrena, las historias de la vida de la Virgen María, una anunciación intempestiva y sorprendente, una adoración de los pastores con la luz del crepúsculo, una huida a Egipto llena de tensión y una matanza de los inocentes llena de sufrimiento. En la sala capitolare, las historias del Nuevo Testamento, un bautismo de Cristo entre multitudes, una resurrección llena de movimiento y una última cena asimétrica y desconcertante. Pero entre todas ellas hay una que domina completamente el espacio, una que no consigo sacar de mi mente desde la primera vez que la vi: la crucifixión. La mayoría de las crucifixiones muestran un símbolo, Tintoretto muestra un evento. Y esa diferencia lo cambia todo, porque aquí no vemos una escena quieta, vemos movimiento, trabajo, violencia, confusión. Gente entrando y saliendo, soldados, caballos, ladrones, espectadores, trabajadores levantando cruces. La pintura no parece organizada alrededor de la tranquilidad religiosa, parece organizada alrededor del caos humano.
Y eso es exactamente lo que la hace tan moderna. Cuando uno observa la pintura de cerca, descubre que Cristo ni siquiera es lo primero que ve el ojo. Y eso es completamente intencional, porque Tintoretto convierte la crucifixión en algo cinematográfico. La mirada entra por un extremo, se pierde entre decenas de figuras y poco a poco termina ascendiendo hacia Cristo. Es casi como si la composición obligara al espectador a atravesar el caos humano antes de encontrar lo divino. Y mientras tanto, la vida sigue ocurriendo alrededor. Algunos personajes trabajan, otros conversan, otros miran sin comprender completamente lo que está ocurriendo. Hay movimiento por todas partes, como si Jerusalén no supiera todavía que está participando en uno de los momentos más importantes de la historia cristiana. Y quizá ahí está el verdadero genio de Tintoretto, ahí está el sello de su mirada. Tintoretto entendió algo profundamente humano. Los acontecimientos más trascendentales de la historia ocurren en medio de la confusión cotidiana. Y entonces uno finalmente llega al centro de la pintura, Cristo. Pero incluso Cristo aparece de una manera distinta, no completamente aislado del mundo ni separado de la humanidad. Está elevado sobre el caos, pero sigue perteneciendo a él. Debajo de la cruz, la humanidad continúa moviéndose, sufriendo, trabajando, observando, ignorando, llorando. Y eso hace que la pintura se sienta profundamente física, profundamente humana. Porque Tintoretto no pinta una idea abstracta de la crucifixión, pinta el peso emocional de estar ahí. Te transporta ahí. Y quizá por eso la obra sigue sintiéndose tan intensa siglos después. Porque más que representar una doctrina religiosa, representa una experiencia humana colectiva. Y esto convierte la escena en algo extrañamente cercano, porque incluso si uno no es creyente, la pintura sigue funcionando emocionalmente. Sigue transmitiendo la sensación de que algo gigantesco está ocurriendo, algo capaz de reorganizar completamente la experiencia humana. Y quizá ahí aparece una de las ideas centrales del Renacimiento, la idea de que lo sagrado no existe separado de la experiencia humana, sino dentro de ella. Por eso esta crucifixión se siente tan distinta, porque no parece una imagen congelada para la adoración. Parece un momento vivo, un instante irrepetible, un acontecimiento que todavía está desarrollándose frente a nosotros. Y además, como casi todas las obras de Tintoretto, fue pintada para un lugar específico, una iluminación particular, una perspectiva única. Esta crucifixión nunca estará en un museo, como no deben estarlo la mayor parte de las obras de Tintoretto. A Tintoretto hay que verlo en Venecia, así como él prácticamente nunca dejó la ciudad. Se entregó a Venecia y la convirtió en su lienzo. Y de ahora en adelante, cada vez que visite Venecia y sus canales y sus puentes, visitaré también esta gran obra de Tintoretto, en busca de un poco de esperanza y humanidad en lo divino. Y es que Tintoretto logró algo extraordinario. Tomó una historia que millones de personas ya conocían y consiguió hacerla sentirse humana otra vez. Y quizá esa sea una de las cosas más difíciles que el arte puede lograr.